mate, así que vení, pasá con el mate y todo. Queremos agradecerte, Henry, sabes cuánto te amamos y sos un gran ejemplo para nosotros. Vamos a orar, les pido por favor si nos podemos poner de pie y vamos a orar por Henry, por su palabra y por lo que nosotros podemos recibir acá. Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan lindo que podemos estar adorándote y alabándote a vos, Señor. Qué bueno, Señor, que podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, a veces con una cantidad de limitaciones, Señor, lo reconocemos. Pero gracias, Señor, porque vos nos escuchás. Pero también entendemos y somos conscientes de que vos querés hablarnos. Por eso es que te pedimos, por favor, un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Pero no solamente escuchar, sino a practicar. Y es así que te pedimos, Señor, llena de tu espíritu nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, que pueda estar entonado con lo que vos querés. Y que uses a Henry, Señor, para que vos te glorifiques, Señor, en la vida de él y de cada uno de nosotros. Alabamos, Señor, tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigo. Quiero mucho. Hace 30 años atrás, enero del 1994, esta iglesia cometió una locura. Invitó a una pareja de novios a hablarle a un campamento de adolescentes, el APC, en La Angostura, ahí en Tafí del Valle. Y resonaba esta canción cerca de los menires de la ruina de los Quilmes, que decía, a ver si te acordás, como una flor llegaste hasta mí. ¿Hay alguien que la escucha? Hoy puedo sentir tu perfume. ¿Alguno del APC hace 30 años está todavía acá presente? A ver. Como una flor llegaste hasta mí, siento que se llena mi ser. ¿Te acordás? Quiero estar contigo, es esta mi humilde oración. ¿Sabés qué? Ese campamento con Maricel para nosotros marcó nuestra vida. Nos casamos en octubre, el 15 de octubre del 94, pero tenemos ganas de decirle en esta mañana lo que Pablo le decía a los tesalonicenses. Tan grande es nuestro amor por ustedes que hubiéramos querido entregarle mucho más que el Evangelio. Ustedes ya lo conocían, pero la palabra, sino nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. De verdad, de verdad. Los amamos con todo el corazón. Y ¿sabes qué? En esta mañana recién le comentaba a mi amigo Raúl que quiero que hablemos de un capítulo del cual no se habla muchas veces en la Biblia y lo vamos a leer entero. En un ratito lo vamos a leer entero. Va a ser lo más importante que escuches en esta mañana. El viernes charlábamos algo con los jóvenes y decíamos que David en sus últimas palabras, en 2 Samuel 23, habla de Jesús, habla de que iba a haber un rey justo que iba a venir a reinar, pero después hace una mención especial a los valientes que lo acompañaron durante toda su historia. En el capítulo que vamos a leer en un ratito, es una mención especial, es como que el apóstol Pablo hace justicia, más allá de haber escrito casi medio Nuevo Testamento y haberlo llenado todo con el Evangelio. Pablo hace una pausa y le da gracias a todos sus amigos que fueron parte de su ministerio, de su historia, que lo bancaron. Es el capítulo 16 de Romanos, en un ratito vamos a leerlo. Pero quiero que pensemos en cuántas veces la Biblia habla de abrazos. Dice Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo, a nuestros padres, a través de los profetas, en los últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es como que Dios mismo se vistió de carne y hueso para venir a darnos un abrazo. ¿Alguien vio The Chosen? Lo más interesante de esta serie que nos va relatando los evangelios, más allá del personaje que es el que hace de Jesús, hay algo que llama mucho la atención, que son las actitudes que tiene este personaje que hace de Jesús, que aparentemente no están en los evangelios, pero uno dice, debe haber sido así. Que es que cada vez que sana a alguien o libera a un endemoniado, le da un abrazo.
¿Sabes que la Biblia habla mucho acerca de los abrazos? ¿Te acordás de Jacob? Jacob era tramposo, era embromado. Hay gente conflictiva acá, no lo quiero saber. Pero Jacob lo era. Era difícil tenerlo en la familia, era difícil tenerlo de vecino, era difícil hacer negocios con él. Era un tipo embromado. Hasta que una vez se encuentra en Génesis 32 con un varón, con un ángel. Es una lucha que la leemos 20.000 veces en la Biblia y es difícil explicarla. Pero evidentemente no era una lucha de boxeo donde Jacob estaba tratando de pegarle una piña a este ángel o a este varón, sino que se prendió de su cintura y va peleando y llega el amanecer y este varón le dice, bueno, vamos soltando, que está amaneciendo. ¿Y te acordás que Jacob dice, no te dejaré hasta que no me bendigas? Y después de esa lucha, se le cambia el nombre a Jacob, deja de ser un tramposo y pasa a ser el que lucha con Dios. Otra forma de decirlo es, Dios lucha con ellos. Si hasta el día de hoy existe Israel, es porque Dios le cumplió eso. Que Jacob en esa lucha tuvo con ese varón. Es como que se abrazó a la única chance de que su vida cambie de alguna vez y para siempre. Hasta antes todo lo había manejado con astucia, con trampa, pero llega un momento donde uno se hastía de vivir así. Donde uno está harto de sí mismo, de tratar de resolver las cosas y creer que uno gana cuando está perdiendo. Tengo un amigo que suele decir esto, ¿de qué te sirve ganar una discusión si perdiste una relación? Y Jacob había ganado un montón de cosas, pero se sentía un perdedor, estaba harto. Como si fuera poco, sabía de que su hermano lo estaba esperando con un ejército de 400 hombres, habían pasado más de 20 años y lejos de que el tiempo haya curado las cosas, el resentimiento se había hecho mayor. Así que después de esa lucha, Jacob queda rengueando y le quedó como una cicatriz o un recordatorio de que ya no podía seguir viviendo igual. Y tiene que encontrarse con su hermano Esaú, ¿te acordás? Entonces hace toda una estrategia, le manda un montón de manadas de diferentes animales para regalársela, va poniendo a todos sus hijos y esposas en camino, pero después de haberse abrazado a ese ángel, va y se arrodilla delante de Esaú, su hermano. Hay que pararle el enojo a alguien que viene enojado por más de 20 años. Nadie sabía cómo podía terminar eso, pero ¿sabes cómo termina? Esaú sale corriendo, lo abraza y se larga a llorar, lo besa. Hay abrazos que te contienen, hay abrazos que te corrigen, hay abrazos que te confirman. Hasta hay abrazos que te resucitan. ¿Sabías que hay una resurrección en la Biblia que se da a través de un abrazo? El capítulo que más habla de abrazos en la Biblia es Hechos 20. Y en Hechos 20, después de un gran alboroto que pasa en la ciudad de Éfeso, Pablo se tiene que ir de esa ciudad y antes de irse junta a los hermanos y dice Hechos 20, los exhorta y los abraza. Se la pica para Troas y en Troas arranca una de las reuniones más largas que cuenta la Biblia, ¿te acordás? No sé a qué hora arrancó, pero ya era la medianoche y Pablo estaba copadísimo con lo que estaba enseñando. ¿Y te acordás esa caída de un muchacho que se llama Eutico? Se cayó. ¿Sabés cómo fue resucitado Eutico? Después léelo. No hizo ninguna oración Pablo, no hizo ninguna declaración. Dice que fue, se echó sobre él, le dio un abrazo y se lo devolvió a sus padres. Lo sanó, el milagro se dio a través de un abrazo. Y después sigue contando que se junta en la playa de Mileto con todos los ancianos de Éfeso y que los hermanos se largan a llorar porque Pablo dice, posiblemente no me vuelvan a ver. Entonces terminan todos orando de rodillas y abrazándose a Pablo. Capítulo 21 de Hechos, Pablo sigue en su gira yendo para Jerusalén, sabiendo de que le esperaban cosas raras y difíciles, y se junta en Fenicia con otros hermanos y de nuevo lo mismo, se abrazan. Porque más de uno necesita un abrazo. Dicen los científicos que uno necesita dar o recibir 8 abrazos por día. Cabe la pregunta, ¿cuántos diste desde que te levantaste? No vale a la misma persona, ¿no? Pero hoy quiero que hablamos del poder de los abrazos. Te decía que Jacob
fue como consolado cuando Esaú lo abraza y le dice, está todo bien, hermano, está todo bien. Ahora, después le pasan algunas cosas a Jacob. Muchas cosas que había sembrado. ¿Te acordás lo que cuenta la Biblia de que la historia de la familia de Jacob empieza a darse cuando José empieza a crecer y sus hermanos le tienen bronca, le tienen envidia, a tal punto que no le podían hablar pacíficamente, le cuenta sus sueños y lo odian más, ¿te acordás? Lo venden en el mejor de los casos porque lo querían matar. Pero después de varios años, ¿te acordás cuando los hermanos de José van a Egipto a comprar? José primero se hace el duro y en el capítulo 45 de Génesis se da una serie de abrazos maravillosos. Dijera Ulises de rescate, ¡hey, soy José! ¿Cómo que ya no me conocés? Y se da a conocer con gritos y alaridos y llora. Y primero lo abraza y se larga a llorar sobre Benjamín. Y después lo hace con cada uno de ellos. Imagínate, habían pasado muchos años de historia. Y las relaciones empiezan a ser sanadas a través de un abrazo. Pero pasa algo todavía, faltaba un abrazo más en la vida de Jacob. Jacob hacía muchos años, casi, no sé, más de 15 años que lloraba que uno de sus hijos había sido despedazado por una bestia, o eso le habían hecho creer. Y él decía, me voy a morir con esta angustia de haber perdido a mi hijo José, hasta que en una mañana, no sé, vienen los hermanos de José y le dicen a Jacob, ¿sabes que tu hijo José está vivo? Y él se pone triste en vez de contento porque no les creía, hasta que ve venir un carruaje que era de Egipto, y se reanima y dice, basta, si mi hijo José está vivo, lo único que quiero hacer es darle un abrazo. La profecía de Malaquías decía que antes de que venga Jesús iba a venir alguien con el espíritu de Elías, iba a darse algo interesante, el corazón de los padres iba a volver a los hijos, y el de los hijos a los padres. Agrega el ángel cuando le habla a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, diciendo que los rebeldes iban a ser abrazados por los justos, iban a ser vueltos a la prudencia. ¿Cuánta gente es restaurada a través de un abrazo? ¿Alguna vez te dieron un abrazo en el momento en que más lo necesitabas? Y en vez de muchas palabras, te llegaron al alma. Te cuento 2 cositas más y nos vamos a Romanos 16. Hace unos añitos Dios nos permitió con mi hijo Luca hacer un viaje a Israel con todo un equipo que iba desde Argentina, de misión a Israel, y se nos dio la oportunidad de estar compartiendo una reunión con hermanos de Israel, con hermanos judíos, con judíos mesiánicos. Y cuando terminó la reunión, se invitó a aquellos que queríamos ir a orar por los hermanos judíos que no la estaban pasando bien, porque sus paisanos, por ser cristianos, lo desprecian. Los que son de otras nacionalidades también lo desprecian porque si son islámicos o si son judíos, los cristianos judíos no la pasan muy bien. Así que cada uno de ellos estaba sufriendo diferentes cosas y se nos invitó a orar. Así que quedó un muchacho así solito, los demás todos estaban ocupados orando por él. Y entonces yo voy a orar. El muchacho hablaba hebreo y yo apenas se hablaba tucumano, ni creo que ni eso. Así que no había lengua de contacto. Pero bueno, Dios acomoda y sabe lo que tiene que hacer. Así que yo le di un abrazo y me puse a orar por él. Hice una oración. Terminé de orar y el tipo no me soltaba. A lo cual pensé, sigamos orando de nuevo. Seguimos orando. Pero me pasó algo único que hasta el día de hoy me lo acuerdo. ¿Viste cuando vos agarrás a un chico que está asustado y lo tratás de contener, de abrazar? Y le sentís que su corazón está latiendo y vos sentís el latido acá en tu pecho. Le latía a 1000 el corazón a este muchacho. No sé, yo no sé lo que él debe haber sufrido, no sé lo que sintió en ese momento, no sé lo que estaba pasando. Pero lo que sí sé es que necesitaba un abrazo. ¿Viste esas cosas que no necesitas? Traductor. Así que volví a orar por él, le volví a dar otro abrazo. Y no me soltaba. Y bueno, me quedé hasta que me quiera soltar, no había drama. Y después, con su carita y mi carita, él me mostró a sus hijos. Y lo que traté de entender, creo que se llamaba Leví. O por lo menos es lo que Leví que me quiso decir, no sé. Pero ese tipo necesitaba un abrazo y era un hermano.
Y ese abrazo cortó caminos, cortó distancia. Déjame que te cuente otra historia. Sergio es un muchacho que vaya a la iglesia en Rafaela. Sergio tiene dificultad para caminar, dificultad para hablar, tiene un extravío en los ojos. Y según lo que él contó, el parto venía bien, pero el papá, sabiendo que su esposa, o sea, la mamá de Sergio, estaba embarazada, le empezó a pegar. Y nació con algunos problemas precisamente por las golpizas que tenía. Todo su contexto fue de desprecio, de abandono, narcotráfico y prostitución a su alrededor. Chico que creyó pase prácticamente en las calles. Y la primera vez que vine a la iglesia, nosotros somos muy abraceros. Así que él es medio chiquito, así que yo lo abracé. Y después de varias reuniones que él siguió viniendo, se atrevió a contar su primera experiencia. Entonces nos dijo, mirá, cuando me abrazó el pastor, yo dije, ¿quién se cree que es este para abrazarme? En su vida lo habían abrazado. Pero después siguió viniendo y ya le empezó a gustar. Esperaba su abrazo. Y hace un tiempito, cosas hermosas que Dios está haciendo en él, él empezó a decir, ahora yo empecé a abrazar a los de mi familia que nunca me abrazaron. Porque entiendo de que el amor de Dios se viste de carne y hueso. Y cuando Dios quiere abrazar, lo hace a través de alguno de sus hijos, de sus representantes, de aquellos que tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. Mi viejo es muy abracero. Y él solía decir hace muchos años, y hoy lo está cumpliendo, si algún día yo ya estoy viejo para predicar, no me quiten el honor de seguir saludando a los hermanos. Hoy tiene más dificultad y sigue abrazando. Y él me solía decir que a la gente que más lo criticaba y más lo odiaba, lo abrazaba más. Le ganaba con amor. Hey, una cosa es saludar por saludar y otra cosa es abrazar desde el corazón. Todos necesitamos un abrazo del cielo. ¿Te acordás lo que dice el Salmo 139? Ya nos vamos a Romanos 16 y acá termino. Me tomo el mate. Siempre me imaginé que sería buenísimo que Dios como Padre me dé su abrazo. O abrazar al Señor Jesús, lo que debe haber sido. Una vez el Señor Jesús en Lucas capítulo 9 le quiere enseñar a los discípulos, les había contado hacía unos minutos de que iba a ir a la cruz, de que iba a ir a Jerusalén, de que lo iban a apresar. Y los discípulos, lejos de entender la idea, empezaron a ponerse a hablar de quién de ellos era el mayor. Entonces el Señor le pregunta en el camino de qué estaban hablando y nadie quiere decir de qué están hablando. Entonces Jesús abraza a un chiquito y lo pone en el medio. Y les dice, les quiero enseñar una lección. El que recibe a uno de estos chiquitos en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí está recibiendo a mi Padre. Así que con ese abrazo corrige la idea de estos muchachos que aunque estaban cerquita de Jesús no entendían de su humildad y seguían con esas luchas internas de quién era el más importante y quién era el mayor. El Salmo 139 dice, oh Jehová, me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y ahí aparece el abrazo. Detrás y delante me rodeaste. Esto es un abrazo. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Lo interesante es que Dios nos quiere abrazar y apoyar su mano sobre nosotros, sabiendo lo que pensamos, sabiendo lo que decidimos, sabiendo lo que decimos y sabiendo lo que no queremos decir. Así todo Él nos abraza. ¿Te acordás lo que pasó cuando el hijo pródigo decidió volver? No volvió por convicción, volvió por hambre.
Pero mientras iba pensando en lo que iba a decir, ¿te acordás la oración que iba ensayando? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, tómame como a uno de tus servidores o esclavos. Pero dice 15:20 de Lucas, ¿te acordás? Ese es un versículo de heladera, es para pegarlo en la heladera. Que volviendo el hijo para donde estaba el padre lo vio de lejos. Y salió corriendo y se echó sobre su cuello y lo besó. De ahí en más, todos nosotros podemos entender de cómo es el amor de Dios a pesar de nuestros errores, pifiadas y malas administraciones de todo lo que Dios nos regala. Nada tan restaurador como un abrazo del cielo, como que Dios te reciba. Y antes de poder hablar de tu pasado, dijera Marcos Vidal, te atraviesa su palabra y su amor y te recuerda de que estás recontento de que hayas vuelto a casa. Che, ¿cuánta gente es restaurada por un abrazo? ¿Cuántas relaciones son restauradas por un abrazo? ¿Cuánta gente como Pablo cuando pasaba visitando a estos hermanos los confirmaba en la fe a través de un abrazo? ¿Cuánta gente necesita ser corregida a través de un abrazo? ¿Cuánta gente necesita sentirse contenida, sentirse parte de una familia? Bueno, te estuve hablando de algunos abrazos de la Biblia. Hay algunos más. Pero yo quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 16. Es lo que vamos a leer. Un ratito más y ya nos vamos a casa. Romanos capítulo 16. Quizás lo tenemos por ahí. Vamos a leer de la Reina Valeria, como decía un amigo. Lo tenemos ahí. ¿Lo lees conmigo? ¿Me acompañan? Anda siguiéndome. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Eso lo van a charlar el domingo a las 17 después. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes o de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No tenemos idea de lo que hizo Febe por Pablo. Pero Pablo empieza a hacer justicia y a practicar la honra con toda esta lista de amigos que vamos a leer. No puede pasar desapercibido por la pluma de Pablo y por el poder del Espíritu de Dios que inspiró toda la Escritura, que hay gente que aparentemente es insignificante, pero que tuvo un papel muy significativo en la vida de Pablo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. No sabemos lo que significa eso. Sí, sabemos de que vivían juntos, practicaban el mismo oficio. Pero Aquila y Priscila expusieron su vida por Pablo. Cabral, soldado heroico, ¿te acordás? Todos lo recordamos porque expuso su vida para salvarlo al general San Martín. Yo no sé lo que hizo Aquila y Priscila. Pero Pablo hace justicia y dice, expusieron su vida por mí. Sigue diciendo. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, ¿lo tenías? Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María. Siempre hay una hermana que se llama María, en algún lado. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, se ve que el tipo, no importa. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, este tenía toda la onda, ¿sí? Nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo, con todo lo que eso puede significar. Saluden a los de la casa de Aristóbulo, que no era la calle, sino que era este muchacho que abría su casa para que funcionara la iglesia. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso. Eran todos narcisistas, una pavada, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. Parecen dos drogas peligrosas, pero no importa. Salúdenlas igual, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la hermana Pérsida. Pérsida suena media
no sé, no importa, parecida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Déjame hacer una pausa acá. Hasta el apóstol Pablo necesitaba una mamá, o que alguien lo ame como una mamá. Y evidentemente la mamá de Rufo cumplió esa función. Le hizo la comida preferida, lo recibió en la casa, le preparó una camita, agua caliente, no sé. Todos necesitamos darnos cuenta de que Jesús nos llamó a vivir la vida cristiana, pero no solos. Y no simplemente con gente desconocida que de vez en cuando nos da una mano, sino que gran parte de seguir a Cristo, de amar a Cristo y de tener relación con el Padre, es amar a todos los que el Padre llama hijos. Y tiene que ver con tener relaciones cada vez más profundas, que no solamente nos bendicen a nosotros, sino que hacen que otros descubran y digan, como dijo el Señor Jesús, el aval de que Cristo ha venido al mundo es el amor que tenemos nosotros. Es la forma de saludarnos, es la forma de expresarnos de una manera práctica el amor de Dios en estos envases de carne y hueso. Sigue diciendo, bueno, madre y mía también, saluden a Síncrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes. Este muchacho tenía un gimnasio en su casa. Y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, un hombre filoso en sus palabras. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Sigue diciendo algo más. Saluden los unos a los otros con ósculo, con un beso santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sigue diciendo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Alguno dirá, ahí termina la carta. No, Señor, no termina ahí la carta. Todavía faltan algunos saludos más. Simplemente pienso en algo y ya vamos al final de la carta. Tantos saludos, tantos hermanos que ni sabemos quiénes son, que evidentemente en la vida de Pablo lo confortaron, lo alentaron, lo hicieron sentir amado. ¿Sabés que una de las cosas que reclama Pablo en 2 Timoteo antes de ir a morir es que cuando se tuvo que defender ante el tribunal no había ninguno de sus hermanos ahí? El Señor estuvo, pero lo hizo saber. Me sentí tan solo, necesitaba que haya un hermano que me abrace, que esté conmigo, que me acompañe, que me aliente. Quiero decirte algo, somos mucho más vulnerables de lo que nos damos cuenta, de lo que queremos reconocer. Y necesitamos depender del Señor primeramente, pero uno de los otros. Te saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Tenía muchos parientes el apóstol Pablo. Acá manda el hermano Tercio una bomba. Romano no le escribió Pablo, le escribió Tercio. Mirá lo que dice. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Y para no ser menos, los saluda también Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenía un tiempo compartido, tenía un complejo de cabañas y recibía a toda la iglesia en su casa. No, evidentemente. Este amigo Gallo recibía gente que ni conocía. Y la idea de hospedar es también ser como un hospital para el alma. Y muchos hermanos que pasaban o que venían siendo perseguidos o que iban a anunciar el evangelio sabían que podían caer a la casa de Gallo y al menos arroz, gallo, oro iba a haber, porque el tipo los iba a recibir. Era hospedador. Una de las cualidades que tienen que tener aquellos que quieren servir al Señor es ser hospedador. Sigue diciendo algunas cositas más y ya terminamos. También tenía una iglesia en su casa, el hermano Gallo. Lo saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Estaban todos los muchachos. Dice más. Terminamos después del cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.
¿Vos pensás que terminó? No terminó. Ya viene saludando un par de veces y no se va. Como que el Espíritu de Dios le recuerda, che, pará, hay que decir algunas cositas más. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sigue diciendo. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y ahora sí termina. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Un montón de nombres. De algunos se dice algo más en particular, de algunos simplemente se lo menciona. Pero las recomendaciones finales que dice Pablo, como por ejemplo que el Señor va a aplastar en breve a Satanás, como que el problema de las divisiones es algo que se daba ya de aquellos tiempos y se va a dar cada vez más antes del regreso de Jesús, como que necesitamos ser confirmados en la fe y seguir descubriendo esa verdad eterna que nos hace ser parte de un reino inconmovible. Como que todas esas cosas están inmersas y metidas en un contexto de abrazos, de saludos y de bendiciones. Alguna vez me enseñaron de que la palabra salud y saludo vienen del mismo lado. De que uno tiene salud espiritual cuando puede saludar y mirar a los ojos y mostrar el amor de Cristo, porque la bendición de Dios es el reflejo de la luz del rostro de Dios brillando en el tuyo y cuando saludás, replicándolo en otros. ¿Cuántos corazones necesitan ser confirmados, consolados, corregidos? ¿Cuántos corazones necesitan de alguna forma que alguien los vuelva a abrazar en el nombre del Señor? Alguno dirá, ¿y este es el mensaje que querías compartir? Déjame que te diga algo. Cuando mi papá me corregía, yo era más chico, aplicaba, como él dice, los 5 tomos de la psicología. Lo hizo muy pocas veces. Mi mamá hacía el trabajo rudo o sucio de todos los días, pero cuando ya la cosa pasaba a la Corte Suprema, la cosa era terrible. Y yo sabía de que algo se venía, así que mi papá volvía a casa. Mamá decía, vamos a arreglar con papá. Mi papá comía como si nada hubiera pasado. Y después de que todo había terminado, yo esperaba que la cosa se solucione rápido. Como cuando uno va al dentista y te tienen que sacar una muela, bueno, que lo que has de hacer, hazlo pronto. Y no, mi papá se tomaba tiempo. Después me mandaba a llamar a la pieza. Y yo decía, uy. Después me contaba lo que yo no había hecho bien. Después me abrazaba. Me daba un toque para despegar el catarro de los pulmones. No era tan fuerte, pero yo sentía como que era un golpe moral. Mi viejo me tuvo que dar un chirlo. Y mientras yo lloraba, mezcla de bronca, dolor no era, pero era una decepción, él me abrazaba, me abrazaba, me abrazaba, me abrazaba y oraba por mí. Y me hacía sentir que aunque él me estaba corrigiendo, su amor no estaba en juego. No estaba decepcionado de mí. Me estaba diciendo que me amaba a través de esa corrección. Che, estamos en una época donde somos violentos, donde queremos arreglar las cosas a los bollos, a los gritos. Pero siempre, como dice el Proverbio 16, la dulzura llega al alma y hasta sana los huesos. Tiene más autoridad lo que decimos cuando lo decimos con amor y cuando va acompañado de un abrazo. Yo no sé cuántos días el Señor me regale de vida, pero sí sé lo que quiero hacer de acá hasta que Él venga o me encuentre con Él. Quiero dar la mayor cantidad de abrazos que pueda en su nombre. Quiero abrazar a mi esposa la mayor cantidad de veces que pueda, a mis hijos también, a mis nuevos hijos que tengo también, a mis viejos mientras el Señor me los permita tener. Porque a través del abrazo siento el corazón del otro. A través de un abrazo y de un saludo, no solamente soy bendecido, sino que puedo transmitir la bendición. Ahora, pienso en esto. ¿Qué será cuando vos y yo podamos abrazar a Jesús? ¿Te acordás lo que canta Marcos Vidal? Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, ¿te acordás?
Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Tantas veces me pregunté, Señor, con tantas cosas que te bajonean y que te ponen tristes en esta vida, donde nos prometiste que ibas a estar con nosotros, pero que también nos advertiste de que íbamos a pasar aflicciones. ¿Cómo necesito de tu abrazo, Señor? Y cada vez que le contaba estas cosas al Señor, siempre el Señor mandaba a alguien para que me dé un abrazo en su nombre. ¿Sabes? A Dios nadie lo ha visto jamás, dice 1 Juan 4:12. Pero cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. Hace mucho que no abrazás a alguien, pero no porque lo tenés que abrazar y saludar, sino que lo haces conscientemente de que cuando abrazás estás transmitiendo salud, estás transmitiendo la presencia del Señor, estás transmitiendo que el Espíritu de Dios que habita en vos tiene poder para bendecir, para contagiar esperanza, para confirmar en la fe, para hacerle sentir al otro de que no está desamparado. Dios no ha querido que vivamos la vida cristiana solos. ¿Te acordás la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento dice los unos a los otros, los unos a los otros? Dentro de esos, de los unos a los otros, aparece el saludo, aparece el abrazo. Aparece el dejar de pensar en mí y en mis necesidades para priorizar al otro y darle un abrazo. Ahora sí, termino. Me acuerdo de la parábola del buen samaritano. ¿Te acordabas este religioso que hizo una pregunta para tentar al Señor y después terminó él queriendo justificarse? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y te acordás lo que pasó con el buen samaritano? Ahora, ¿cómo hizo este buen samaritano para cargarlo en la cabalgadura, para llevarlo al mesón y para cuidarlo? Y seguramente le tuvo que dar un abrazo para hacerle upa y cargarlo. Pensar de que tantas veces hubo buenos samaritanos de que me socorrieron en mi momento de dolor, de debilidad. Cuando Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha dado su respaldo y su autoridad para dar vista a los que están ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamarle a aquel que viene pasándola mal, de ahora en más arranca el año agradable del Señor, para abrirle la cárcel al que está oprimido y para darle buenas noticias al que se siente empobrecido. ¿Sabes? Muchas veces el Evangelio viene envuelto de abrazos de carne y hueso. Por algo somos el cuerpo de Cristo, por algo el Verbo se hizo carne para mostrarnos que Dios quería estar más cerca de lo que nosotros queríamos estar de Él. Y que ahora que Cristo habita por la fe en nuestros corazones y que somos herederos y somos recipientes de este tesoro maravilloso que no solamente es su Espíritu, sino a través de su Espíritu el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, tenemos que amar, tenemos que expresar el amor del Señor. Hace un tiempo atrás, ya casi termino, va en serio, por esas cosas de la vida fui a Roque San Peña, Chaco, y yo tenía un amigo de mi papá que yo iba para otra cosa, que averigüé dónde vivía y fui a su casa. Era un pastor amigo de mi papá que estaba pasando uno de los peores momentos de su vida. Su iglesia se estaba dividiendo, estaba en una crisis económica. Su hijo había tenido un accidente y estaba internado en otra ciudad. O sea, todas las que creías que te podía pasar, la estaba viviendo él. Yo pasé y le quise dar un abrazo nada más. Y él me dijo, vení, pasá. ¿Podés orar por mí? Sí, amigo. Me llevaba mucho más años. Hice una oración muy sencilla. Y él me abrazó y hizo una oración mucho más profunda por mí. Y en su oración no me voy a olvidar jamás lo que dijo.
Padre. Así como cuando Jesús en Getsemaní necesitó que baje un ángel a fortalecerlo. Gracias porque mandaste a un ángel para que me dé un abrazo. Hey. La iglesia de Cristo es la expresión del amor de Dios. Por supuesto que tenemos un mensaje que es poder de Dios para salvación, pero ese mensaje viene envuelto del amor del Padre, que sale corriendo al que está lejos y lo abraza y lo besa y le hace sentir de una manera práctica que es querido, que es amado, que es valorado. Yo tenía ganas de terminar este mensaje pidiéndote que te pongas de pie y que antes de que cantemos una canción puedas dar al menos 10 abrazos en este momento. Ojo, cuando Jesús manda a los discípulos, ni sabían muy bien qué tenían que hacer, pero les dijo, les doy autoridad. Tenés autoridad para bendecir. El Espíritu de Dios está en vos. Y sabés que tu saludo y tu abrazo y tu beso es el saludo, el abrazo y el beso del Señor. Puede ser eso que cicatriza una herida que hace años que está abierta. Puede ser algo que afirma en la fe a alguien que está dudando. Puede hacerlo sentir parte y contenido a alguien que se siente solo, aunque esté rodeado de personas. Puede traer consuelo al alma que está afligida. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí apoyaste tu mano. Esto es tan alto que no lo puedo comprender.